día de hoy me encuentro aquí en presencia del padre Arturo Montelongo. Padre, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Primero, preguntarle cómo está, cómo se encuentra. Yo muy bien, en este momento bien, muy contento, preparando la celebración de mi 25 aniversario sacerdotal y pleno, agradecido y bendecido por el Señor. Excelente. Vamos a iniciar una serie de preguntas con las cuales queremos descubrir un poquito más acerca de su vida. Y me gustaría iniciar preguntándole acerca, pues, de su infancia, de su adolescencia. ¿Cómo fue la vida? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Cómo se desarrolló usted en esa etapa de su vida? Bueno, lo que yo recuerdo de mi infancia, primero que nada que pues, somos migrantes venidos desde Zacatecas, de Sombrerete, Zacatecas. Mi papá, por la necesidad de podernos dar un buen sustento, pues tuvo que venirse, emigrar desde allá a México. Llegamos acá en el 70, en mayo del 70, y nos establecimos en Naucalpan. Lo que yo recuerdo de mi infancia, más o menos, es cuando ya llegamos a donde actualmente está la casa de mis papás, que es en la Olímpica, Naucalpan, donde no había absolutamente nada, donde mi papá hizo un cuartito de láminas, tabique sobrepuesto, madera, y ahí iniciamos la infancia y eran pues un campo donde como niños jugábamos, un río abajo donde mi mamá iba a lavar la ropa, donde nos bañábamos, y puedo decir que en general una infancia muy feliz. La etapa de la adolescencia. La adolescencia, bueno, pues va a ir entrando en el proceso del caminar de la vida, ya pues prácticamente dejando la primaria, entrando a la secundaria un poquito más difícil porque ya no era en el lugar donde vivíamos, sino habría que trasladarse hasta Tacuba, la secundaria 109, ahí empezamos, bueno, ahí seguimos la secundaria. Yo creo que también una etapa muy bonita. Tuve amigos ahí en la secundaria, me acuerdo de Eduardo Zavala, por ejemplo, uno de ellos. Me acuerdo de Ernesto, me acuerdo de Magallanes, con los que andábamos siempre juntos, pues haciendo las travesuras que todo adolescente hace, ¿no? Y pues ir ahí en este proceso de conocimiento de uno mismo y conocimiento de la vida. Dentro de estas etapas, pues bueno, en algún punto tuvo que entrar el lado religioso, el lado de la iglesia. ¿En qué momento, en qué etapa empezó a desarrollarse ese interés por la iglesia? Bueno, a mí desde niño me llamaba mucho la atención poder ir a misa, poder estar ahí, ayudar. Me llamó mucho la atención que mi hermano Humberto, el que es inmediatamente mayor que yo, pues estaba en el tiempo de Semana Santa, andaba de soldado, andaba ahí en toda la escenificación, yo solamente expectando, ¿no? Viendo lo que hacía. Sí lo acompañaba y todo, pero yo no estaba involucrado en ello. Posteriormente, mi hermano Martín, que es de los hombres el mayor, tuvo un coro en una parroquia, el Señor de los Milagros, que de hecho yo salí al seminario de esa parroquia, el Señor de los Milagros en Chamapa, y estando en el coro fue donde más se asentó un poquito el deseo de ayudar al padre, de estar ahí con él, el padre José Padilla, en paz descanse, que fue mi padrino de ordenación y que fue el que también a la vez me motivó desde una situación ahí un poquito chusca y traviesa. El padre era el decano en ese entonces y nos pidió a otro amigo y a mí llevar unas cartas a las parroquias ahí cercanas, y esas cartas eran una invitación para un preseminario. Ustedes dirán cómo vi que era por una invitación. Bueno, pues la curiosidad del joven, abrimos una carta, vimos, porque no estaban selladas, estaban nada más cerradas, abrimos de qué se trataba y ya. Y llevamos las cartas, regresamos con el padre, le dijimos, ya entregamos las cartas. Y él nos preguntó, dice, nos dijo, qué bueno,
¿Y vieron de qué se trataba? Nosotros, pues no la vimos. Dice, bueno, yo les voy a leer, nos dio la carta y ya dice, y les gustaría participar, y ese encuentro era al día siguiente, luego. Y entonces el amigo que estaba conmigo dijo, no, inmediatamente yo le dije, no, yo sí. Dice, ¿sí vas? Sí. Dice, bueno, yo mismo te voy a llevar. Y me llevó al seminario de los Remedios al otro día, y el encuentro era un encuentro vocacional, juvenil. Y estuvimos en ese encuentro vocacional, me acuerdo que fue un 20 de enero. Y estuvimos en el encuentro, me tocó ayudar en las lecturas o proclamar la lectura, me tocó la primera lectura tomada del libro de Samuel, me acuerdo muy bien, porque fue la vocación de Samuel. El Señor le llama 3 veces, Samuel, Samuel, y el sacerdote le dijo al final, si vuelves a escuchar, solamente di, habla Señor, que tu siervo escucha. A mí se me quedó muy grabada esa lectura, y desde ese momento tomé la decisión primero de investigar qué tenía que hacer para ingresar al seminario. Hablé con el rector del seminario menor en ese entonces, el padre Alberto Villamil. Me dijo lo que tenía que hacer, me dijo que los jóvenes entraban hasta septiembre, estábamos en enero, entonces le pregunté que dónde estudiaban, que se iban en bachilleres, en sistema abierto, yo en el escolarizado, y él me dijo así como que no queriendo, pues si puedes, si quieres hacer tu cambio y lo puedes hacer, pues adelante y ya luego te vienes para acá. Pero él así como que no le dio mucha importancia, entonces yo fui al otro día, que era lunes, a la escuela, pregunté en las oficinas y me llevaba bien con una secretaria de ahí de control escolar, le dije bien cómo estaban las cosas, habló con el director y me dieron un sobre, mis papeles para llevarlos al plantel 5 y al otro día ya estaba yo en el sistema abierto del plantel 5, entonces ya fui con el padre y le dije, ya tengo esto así, así, así. Y él no creyó que fuera tan rápido, más bien fui 5 días después porque el viernes hubo una ordenación, se ordenó el padre Leoncio Guzmán, y fui a la ordenación, le dije al padre y dice, bueno, pues mira, requieres estas cosas, si quieres te esperamos bajamos su agenda, dice el domingo 24 de febrero, ahí te espero en el seminario, a las 4 de la tarde, y pues ya. Así fue como se decidió mi entrada al seminario. Llegó el 24 de febrero, el padre Padilla fue por mí a la casa, mi mamá, mi papá me acompañaron, llegamos al seminario menor allá en La Herradura y estuvimos esperando porque nadie llegó desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Y pues ya llegó el padre, pues ya me recibió, no se acordaba que yo iba a llegar ese día, entonces me asignaron una habitación así de repente nada más como para ver dónde me acomodaban y ya. Pero yo a lo que voy aquí, esto es en que el Señor va poniendo los caminos, las formas, Él va entretejiendo las cosas. Yo tenía esa inquietud desde chico, iba a misa, me gustaba cómo el padre párroco de mi colonia, en paz descanse el padre Antonio Martínez, celebraba la misa cantando, era muy especial, él cantando, haciendo mucho ruido, pero me gustaba ir a misa y conocí por pura coincidencia al señor obispo don Fray Felipe de Jesús Cueto en una vez que él visitó la parroquia y estaban los niños formados hacia la carretera, iban a hacer su primera comunión y confirmación, estaban todos los niños así formados y yo me fui a asomar, yo no era de esos niños, pero recibieron al señor obispo en la carretera y empezó a caminar en medio de los niños y saludándolos y yo me metí y me saludó y me puso la mano en la cabeza y entonces sentí bonito en ese momento, me fui muy contento a mi casa y a partir de ahí fui tratando de ver todo este proceso hasta que entré al seminario a los 17 años. Perfecto. En el momento en el que usted siente ese llamado, pues el llamado para la vida sacerdotal, y en el momento en el que usted se lo comenta a sus padres, se lo comenta a su familia, ¿hubo alguna expresión que usted no esperaba, algún enojo, alguna molestia, alguna duda de parte de sus padres, de parte de sus hermanos? Pues yo creo que ahí hubo la incertidumbre y el temor a lo desconocido, más que nada. Yo no catalogo de otra forma las cosas,
Afortunadamente siempre he tenido el apoyo de manera general. De principio no fue fácil, pero las cosas se fueron acomodando y pues ya tanto en el proceso vocacional como en el ministerio sacerdotal, mi familia siempre ha estado ahí presente. Yo como laico, yo entiendo el valor que tiene la vida sacerdotal, el valor que es el ser sacerdote, la misma Biblia lo enseña. En este proceso en el que usted ya llega al seminario y se empieza a desarrollar, ¿cómo fue esa vida en el seminario? ¿Cómo fue la vida del padre Arturo en el seminario? En el seminario menor, la primera impresión que tuve es que no sabía de qué se trataba, o por realmente el estar ahí. La primera semana estaba yo así como que sacado de onda porque no sabía qué tenía que hacer. Los chavos pues por lo menos ya llevaban el primer semestre ahí juntos, rezaban la liturgia de las horas, había momento para rezar el rosario, había que hacer oraciones en cada alimento, antes de cada clase, en todo momento se hacían oraciones a las cuales pues yo no estaba acostumbrado, ¿verdad? Entonces fue un cambio estructural de mi vida completamente. Hubo algo que me dio a mí mucha confianza. Para el sábado siguiente, don Manuel Pérez Gil González, que fue el obispo que me ordenó, visitó el seminario porque él lo visitaba el seminario cada mes visitaba el seminario menor, y tocó que visitó el seminario. A mí me dijeron que iba a llegar el obispo, me dijeron algunos compañeros, va a llegar el obispo y nos tenemos que poner el trajecito y todo lo demás, ¿no? Y yo no sabía ni quién era el obispo, no sabía qué era ser obispo, que alguien fuera obispo. Y bueno, pues sí llegó un señor alto, peloncito, bonachón, muy alegre, y saludó a todos los que estaban. Y luego ya al final me saludó a mí. Bueno, yo me acerqué, porque todos nos íbamos acercando a él. Yo fui el último en acercarse y se acercó el padre Villamil conmigo y le dijo al señor, Arturo acaba de ingresar hace 8 días aquí con nosotros. Y se me quedó viendo y me dice, así que, me dio la mano y dice, así que eres nuevo. Pero fue un detalle, me dio la mano y todos le besaban el anillo que trae en la mano. Pues a mí me dio la mano y yo lo estreché la mano, pero el padre Villamil me dijo, tienes que besar su anillo. Y yo nada más vi así, pero no lo besé. Y me dije, fue cuando el señor obispo dijo, así que eres nuevo aquí. Le digo, sí. Dice, yo también soy nuevo, nos vamos a llevar bien. Y entonces eso a mí me dio mucha confianza, y además adquirí también un sentido también de confianza hacia él, y tuve la oportunidad de convivir mucho con él. Y yo creo que fue una figura esencial también en el ir descubriendo de qué se trataba, porque realmente yo no sabía de qué se trataba, la estancia en el seminario, los horarios, todo lo que ahí se vivía, no sabía de qué se trataba. La segunda vez que vi al señor obispo fue porque el padre Villamil me dijo, tengo que ir a la mitra, acompáñame. Y pues yo me fui con él a la mitra, no sabía que era la mitra, llegamos a la catedral, entramos, me dejó sentado afuera de una oficina, estuve esperando ahí como 3 horas, salió y nos regresamos, y eso fue la mitra. Pero no tuve directamente relación con el Señor, lo vi cuando el padre entró, me saludó nada más así, y ya no lo volví a ver. Pero yo creo que la confianza que tuve con él y la oportunidad de platicar muchas veces con él, pues me ayudó a ir descubriendo el proceso y tratar de dar una respuesta. Ok, se desarrolla dentro del seminario, pasa la vida. ¿Cuántos años de seminario estudió? Estuve 2 años en el seminario menor, posteriormente estuve 3 años en el seminario mayor en la etapa de filosofía. Para ese entonces se abrió el seminario interdiocesano guadalupano, y la filosofía pues me tocó hacerla en Cuautitlán Izcalli, lo que ahora es el seminario de Izcalli, dentro de la diócesis de Izcalli, antes seminario interdiocesano. Y ahí fue algo sorprendente porque el grupo que entramos, que éramos de la diócesis de Tlalnepantla, de Cuautitlán, de Texcoco y de Nezahualcóyotl, el grupo en total éramos 56 alumnos.
pasando del grupo que estábamos en el seminario menor, que éramos 7, a 56, pues el encontrarse con más gente, con otras condiciones, en otra casa, pues fue algo así especial también, pero muy bonito. Después fueron 4 años de teología, 2 años los hice en el seminario de los Remedios y 2 años los hice para concluir nuevamente en el seminario interdiocesano, o más bien en la casa del Lago de Guadalupe, porque las 2 casas formaban el seminario interdiocesano. La etapa del seminario para mí fue maravillosa. Yo lo he dicho y lo dije antes y lo digo ahora, si tuviera la oportunidad de volver a ser seminarista, sería seminarista. Yo viví mi etapa de seminario muy contento, muy feliz. Hubo carencias, sí, económicas, sí, de repente las comidas no son tan buenas en el seminario, pero si estás disponible o dispuesto para aprovechar lo que hay, pues lo aprovechas, ¿no? Y yo creo que la etapa del seminario para mí fue espectacular. Yo no tengo nada en contra del seminario, más bien decir muy bien del seminario. Yo amo el seminario. Yo creo que es la casa que más, aun cuando soy párroco, pero el seminario es la casa que más he extrañado. Muy bien. El momento termina esta etapa de la vida, la etapa de seminarista, llega pues el momento de la ordenación. ¿Cómo fue el previo a su ordenación? ¿Cómo fueron quizás las semanas, los días antes del momento en el que usted se ordenara? ¿Cómo lo vivió? Pues yo partiría desde el diaconado. Me ordené diácono en el mes de enero y realmente no pasó demasiado tiempo y me ordené presbítero en el mes de octubre. Pero el tiempo del diaconado fue ese tiempo de preparación para varias cosas, no solamente para el momento de la ordenación, sino para el conocer más en cuestión de la liturgia ya práctica en medio de la comunidad. Don Manuel Pérez Gil me pidió irme a la parroquia de Santa Cruz Acatlán, porque la parroquia iba a ser consagrada. Y entonces me dijo, tu primer tarea como diácono va a ser que vayas y prepares la consagración de esa parroquia. Entonces me tocó estar ahí, se consagró la parroquia, conocer un poquito más de la comunidad, vivir ahí, conocer a los padres que en ese entonces estaban en esa comunidad y preparar todo lo necesario. Se hizo la consagración de la parroquia en 3 de mayo y continué yo ahí en la parroquia y después me mandaron a la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en Pirules, viviendo yo en ese entonces en la capilla de San Lorenzo Mártir. Y ahí me tocó realmente preparar el ministerio sacerdotal. Llegué yo ahí a San Lorenzo en agosto, que era la fiesta, me estaba pasando la fiesta de San Lorenzo. El día 10 de agosto fui a la parroquia, o más bien fui a esa capilla a buscar al Padre, estuvimos un poquito ahí en la fiesta y a los 8 días prácticamente llegué yo a la parroquia. Ahí fue preparar la parte de lo que se refiere al momento más cercano, que es el momento espiritual. La cercanía con Jesús Eucaristía, el retiro que previamente se hace para la ordenación sacerdotal, y dentro de ese retiro también le dan a uno la oportunidad de celebrar el ensayo de la misa. Claro, no puedes todavía celebrar la misa, pero sí haces el ensayo. La misa se celebra así, te dicen, te platican, y ya después tú celebras un ensayo de una misa. Eso a mí me gustó mucho celebrar ese ensayo de la misa, y yo creo que con lo que ahí aprendí, conocí, es con lo que me he quedado en lo que es la misa, tratar de vivir la celebración. Entonces yo dediqué el tiempo a vivir la celebración, aunque yo no la celebraba, pero el padre que celebraba, porque yo era diácono, en este caso el párroco, pues tratar de vivir la celebración. Y un poquito mirarme en él. De repente yo cerraba los ojos y me veía yo y lo escuchaba él, pero
pero me imaginaba que era yo el que estaba haciendo las cosas. Y yo creo que eso es bonito, prepararse espiritualmente, pero siempre tener en cuenta algo. Hay que tener en cuenta la fragilidad y la debilidad que uno mismo tiene como persona. Hay que tomar en cuenta que pues uno mismo también comete errores en la vida y que el proceso de vocacional lleva consigo dos cosas importantes: la búsqueda constante del arrepentimiento y la búsqueda constante de la conversión, para que se pueda dar de alguna manera el proceso de acompañamiento y la opción vocacional que Dios pone en nuestra vida. ¿Qué día fue su ordenación? El 18 de octubre de 1994. ¿Cuál es el mayor recuerdo que tiene de ese día? ¿O recuerdos? De ese día hubo una cosa que a mí me impresionó ese día. Bueno, siempre estás ahí en la parte del nerviosismo de que ya va a ser la hora y esto y lo otro, ¿no? Hubo un detalle primero, que el día que estábamos en la sacristía y el día que nos íbamos a ordenar, llegó el Monseñor Leodegario y nos entregó una carta a cada quien. Y esa carta era el aviso de que nos iban a ordenar. O sea, no nos avisaron formalmente, no nos avisaron antes, nos avisaron antes de iniciar la celebración. Eso fue una cosa. Y otra cosa, ya entrando en la procesión, estuvimos en el ángel ahí de los remedios, en la capilla abierta de San Miguel. Acabamos de estar ahí, ahora que estuvo la celebración de la Virgen, y ustedes estuvieron ahí, se fijaron cómo estaba toda la gente. Esa fue mi primera impresión. Entramos, bajamos la escalinata, se hizo todo lo previo, y hasta que te llamaron, y cuando yo me enderecé, fui ante el obispo, y luego que regresé, cuando volteo y veo así toda la cantidad de gente, ese fue el momento que a mí más me impresionó. ¿Por qué la cantidad de gente? Porque en toda esa gente se descubre la gran necesidad que el pueblo tiene de Dios, y a la vez se descubre que toda esa gente, ¿por qué está ahí? Porque va a ir a presenciar algo especial. De 8 jóvenes que se postran en el suelo, siendo solamente hombres jóvenes, ¿verdad? Y al levantarse e imponerles las manos, ahora son hombres jóvenes, pero además son sacerdotes para siempre. Exacto. Me imagino que en ese momento hubo muchos más recuerdos, muchas más anécdotas, experiencias de ese momento. Ya siendo sacerdote, ¿cuál ha sido su experiencia? Ha estado usted en diversas parroquias, actualmente se encuentra usted en la parroquia de la Sagrada Familia, pero previo a eso, ¿cómo ha sido su experiencia en las distintas comunidades en las que ha estado? Pues ha sido bonita. Yo creo que en cada lugar ha habido cosas especiales en donde yo he estado. Como les comentaba, me ordené sacerdote estando en la parroquia de Sagrado Corazón de Jesús de Pirules. Después de mi ordenación estuve prácticamente un año. El 1 de octubre del siguiente año me trasladaron a la parroquia de la Eucaristía. Ahí celebré mi primer aniversario de sacerdote en la Eucaristía, y después ahí solamente estuve 6 meses. Lamentablemente falleció don Manuel Pérez Gil González, el arzobispo que me impuso las manos y me ordenó, que fue algo que a mí me dolió mucho. Él sufrió un cáncer muy fuerte en el cerebro, pero hubo una relación muy especial con él. Decía yo hace rato que tuve la oportunidad de convivir mucho con él, y me acuerdo mucho que fue un 19 de abril que yo tenía que ir a misa a catedral, pero no pude ir porque me enfermé ese día, y después me enteré que él no pudo celebrar la misa porque ese día se enfermó. Ese día tuvo el primer ataque fuerte
de reacción del cáncer. Entonces se enfermó, entonces nos unió de alguna manera eso, pero él falleció posteriormente, él falleció el 14 de febrero del siguiente año. Y bueno, cuando yo estuve en las Alamedas, estuve solamente 6 meses y Monseñor Antonio Márquez, que está ahí en ese cuadro que estoy mirando yo, aunque ustedes no lo vean, ahí está Monseñor Antonio Márquez, y él me pidió que fuera a la casa episcopal y me encargara de administrarla y arreglarla para que se recibiera el nuevo arzobispo. En su momento todavía no se sabía quién era. Ya posteriormente se destapó que era Monseñor Ricardo Guízar Díaz, el segundo arzobispo de Tlalnepantla. Me tocó recibirlo, estar con él. Al siguiente día de que llegó él, le dije: Señor, pues yo estoy aquí nada más porque me pidieron administrar la casa y usted dispondrá de mí a partir de hoy. Y él me dijo: quédate conmigo unos días. Y pues me quedé con él 4 años y medio, prácticamente como su familiar, se dice en el ámbito del seminario, no se dice un secretario particular, es más bien el familiar. Y sí, estuve ahí 4 años y medio con él, aprendí mucho con él, conocí mucho con él, me relacioné también con muchos obispos desde ese momento, y posteriormente él me dio la parroquia de San Lorenzo, aquella capilla en la que yo estuve, donde yo viví, que pertenecía al Sagrado Corazón de Jesús, se hizo parroquia y yo fui el primer párroco. El día que tomé posesión, el 5 de enero del 2000, tomé posesión y fue la erección de la parroquia. La primera experiencia como párroco también que yo tuve desde cero, porque como no era parroquia, fue hacerlo todo, planear todo y organizar todo para que fuera parroquia. Estuve ahí 7 años en esa parroquia. El primer amor nunca se olvida, ¿verdad? Fue una experiencia muy bonita, y después he estado en otros lugares, en las 3 Ave Marías. Ahí me tocó estar con gente prácticamente adulta mayor, la mayoría de la gente es gente adulta, tener un comedor de Cáritas, trabajar en el comedor de Cáritas como un servicio a la misma comunidad, muy bonito. Después me tocó ir al San Ignacio de Loyola, Loma Linda. Un detalle es que ahí en Loma Linda es donde originalmente llegamos nosotros a vivir cuando nos venimos de Zacatecas, a unas cuadras de la parroquia, ahí. Entonces todavía había algunas personas conocidas desde entonces por mis papás, que por ahí nos encontraban, y que a ellos les dio gusto el que yo, siendo sacerdote, después de que me vieron de niño, me vieran de sacerdote ahí. Estuve ahí poco tiempo, conocí el grupo del catecumenado también, trabajamos ahí muy bien con el catecumenado, con la gente que lo conforma. Solamente estuve 9 meses, porque para entonces pues ya me habían dado un cargo diocesano y me encomendaron ir a Colombia a tomar el curso de metodología prospectiva, y regresando me hicieron párroco de San Miguel, en Lomas de San Miguel, en Atizapán. El 4 de agosto, que fue el día de mi cumpleaños, ese día bajé del avión, llegué a mi casa, agarré mis cosas, me fui a la parroquia, fue la toma de posesión y todo, en ese mismo día. Y desvelado y todo, porque sales de Colombia en la noche, llegas acá en la madrugada y pues con toda la emoción de todas las cosas, ¿no? Y después de San Miguel, bueno, en San Miguel me dieron un cargo diferente dentro de la conferencia del episcopado, y don Carlos decidió que lo llevara a cabo sin tener parroquia. Entonces estuve 2 años sin parroquia. Después me dieron la administración por 3 meses de la parroquia de la Preciosa Sangre de Cristo en Echegaray, solamente 3 meses. Me tocó pasar una fiesta patronal ahí, me gustó mucho también esa fiesta, me gustaba esa iglesita también, pero don Carlos no quiso que me quedara, y bueno, me mandó aquí estoy ya desde hace 2 años. Y yo creo que lo que aquí he vivido y he compartido con ustedes como jóvenes y con la comunidad, con el consejo parroquial, con el EPAP y con todo lo que ha sido la organización y evangelización, pues es una muy bonita experiencia, de la cual pues estoy muy contento y muy a gusto tratando de servir. Excelente. Ahorita usted nos comentaba acerca de ciertos cargos que ha tenido, tanto como a nivel diocesano como a nivel de la Conferencia del Episcopado Mexicano. ¿Nos puede comentar cuáles han sido esos cargos a través de los años, sus diferentes cargos? Recién ordenado sacerdote por don Manuel Pérez Gil todavía,
él me pidió que fuera auxiliar de economía, entonces fui auxiliar de la economía diocesana por 7 años, acompañando a quien entonces era el ecónomo general, que era el padre Jorge Aguilera Vargas, también contemporáneo mío. Estuve 7 años en la economía. Después de la economía, don Ricardo me pidió un servicio especial en el Tribunal Eclesiástico y estuve como juez instructor del Tribunal Eclesiástico ahí en Tlalnepantla por 3 años y medio. Fui juez instructor y defensor del vínculo. Ahí estuvimos trabajando un poquito, aprendiendo mucho, aprendí muchas cosas también dentro de ese periodo de manera especial. Posteriormente, don Ricardo mismo me pidió que le apoyara siendo el coordinador diocesano de la pastoral social. Al fallecimiento de Monseñor Merino, que era el coordinador, pues me quedé yo como coordinador diocesano de pastoral social. Estando como coordinador diocesano de pastoral social, conocí a Monseñor Guillermo Ortiz Mondragón, obispo de Cuautitlán, porque él estaba encargado a nivel de provincia. Los obispos también tienen un cargo de alguna comisión, y él estaba encargado de pastoral social. La primera reunión que tuvimos con él decidió que yo me quedara como coordinador provincial de pastoral social. Entonces era coordinador diocesano y coordinador provincial a la vez. Posteriormente le dieron otro cargo, un cargo dentro de la conferencia, que es la Dimensión Episcopal de Movilidad Humana, él como encargado, y me pidió en un momento, él tenía otro secretario ejecutivo, pero vino la división de la diócesis de Cuautitlán, de la de Izcalli, y el obispo, el que llegaba como obispo de Izcalli, le pidió al padre que estaba como secretario que lo apoyara como director espiritual, y entonces don Guillermo me pidió a mí trabajar con él como secretario ejecutivo. Y ahorita sigo yo como secretario ejecutivo de la Dimensión Episcopal de Movilidad Humana. Ya no está don Guillermo, trabajé prácticamente los 2 trienios que él estuvo, y ahorita estoy trabajando con el señor obispo don José Guadalupe Torres Campos, que es el obispo de Ciudad Juárez, y estoy llevando a cabo pues este primer año del 3er trienio dentro del cargo. Bien, han sido demasiadas experiencias, demasiadas anécdotas, demasiados momentos que se quedan para la memoria eternamente, y hoy, haciendo un detenimiento en su vida, un análisis, han pasado ya 25 años desde ese momento que nos estaba comentando de la ordenación. Han sido 25 años llenos de experiencias, de buenos y malos momentos. ¿Usted cuál es su resumen? ¿Cómo podría resumir esos 25 años de sacerdote? Pues yo creo que los realmente en una palabra de agradecimiento al Señor. Agradecerle porque a pesar de lo que uno es, y a pesar de que pues de repente uno pueda ser frágil ante las situaciones, la misericordia de Dios siempre es grande. Y yo siempre he dicho algo acerca del ministerio sacerdotal. El sacerdocio como tal no es mío, ni lo he buscado yo o lo he hecho ganancia mía, y no es por mis méritos. Siempre he dicho que el ministerio sacerdotal es en función del servicio a la comunidad, del servicio a la iglesia. Y entonces depende mucho de la comunidad la oración por sus sacerdotes, y desde ahí, en mi persona, obtener la gracia y la misericordia que requiero de Dios para seguir adelante en el ministerio sacerdotal. Puedo reducir todo esto o resumirlo, especialmente agradecer el amor misericordioso de Dios para conmigo. Perfecto. Pues bueno, sin más que decir, agradecemos su tiempo, agradecemos su disponibilidad, como siempre nos ha mostrado, como usted lo comentaba, a nosotros como jóvenes, a las personas que le rodean en su parroquia actual de la Sagrada Familia, pero también así ha sido a través de los años con demás personas en las demás comunidades. Creo que todos ellos tienen una buena imagen, una buena perspectiva de usted.
¿algún mensaje, alguna palabra para las personas que están viendo esta entrevista? Bueno, yo diría varias cosas. Una, de manera general, que no tengamos miedo de abrirle nuestro corazón al Señor. Tenemos una vocación a la santidad desde que fuimos bautizados. Segundo, que esa vocación entre algunos, que son los niños y los jóvenes, abran su corazón al Señor y se dejen tocar por Él y lo descubran a Él. Yo todos los días hago oración por las vocaciones, todos los días terminando la Santa Misa oro por las vocaciones, todos los días pido al Señor que esa semillita de la vocación se siembre en el corazón de los niños, de los jóvenes. Yo sé que algo de estas palabras, de esta oración, el Señor va a escuchar y jóvenes de diferentes momentos y generaciones podrán vivir la experiencia. Y en general, pues, abramos de nuestro corazón al Señor y dejemos que Él actúe en nuestras vidas. Bueno, pues agradecemos su tiempo, agradecemos su disponibilidad y muchas felicidades de parte de esta comunidad, de parte de la comunidad de la Sagrada Familia. Y yo creo que en su momento pues también las demás comunidades tendrán ese acercamiento con usted, ese momento de felicitación por su 25 aniversario y pues que sigan siendo muchísimos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Regresamos al estudio.